Gustavo Petro ha dado los nombres de nuevos ministros. Ya son 3 ministros los que conformarán el nuevo gabinete del actual gobierno de cara a los 2 últimos años que le quedan al primer gobierno progresista en la historia de Colombia. Hay un remesón ministerial que se irá presentando antes del 20 de julio. Y en este momento el tema es: el petrismo se refugia en el santismo. Es la editorial de hoy con el abogado Jorge Iván Reyes. Doctor Jorge Iván, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Un saludo respetuoso a nuestro director de todo el sistema de Ecovisión Colombia en el país, invitándolos a que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en la red X está Ecovisión Colombia, para que nos sigan y estén pendientes de estas editoriales. Bueno, como usted lo anunció, se acabó el primer tiempo del partido de la presidencia de Gustavo Petro e inicia el segundo tiempo, y hay unos cambios que van a hacer, a ver si le dan oxígeno, si mejoran las condiciones, pero acá vamos a hablar hoy de la intervención de Juan Manuel Santos en el gobierno de Petro. Se reunieron la semana pasada sin mucha bulla en Casa de Nariño, se hablaron unos temas y algunos cambios que ya estamos viendo hoy. Antes de hablar de la introducción de Juan Manuel Santos en la influencia de la política de esta Casa de Nariño, quiero que ustedes recuerden, o bueno, los que son muy jóvenes no sabían, que Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, hoy antagonistas políticos, provienen de la misma casa política, del glorioso Partido Liberal, del Trapo Rojo. Después los dos confluyeron en un proyecto llamado Partido de la U. En ese Partido de la U también está el doctor Vélez, estaba Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe. Eso pues le dio la dinamismo al uribismo, Uribe 1, Uribe 2, y después, por algunos azares de la vida, viene Juan Manuel Santos como en una especie de carambola, porque el elegido iba a ser Uribito, pero Juan Manuel Santos es el candidato presidencial del Partido de la U, y llega a Partido de la U y pone a Juan Manuel Santos en Santos 1. En Santos 2, Juan Manuel Santos vuelve a sus raíces liberales y el Partido de la U sufre una explosión, una implosión también, y genera por la derecha al Centro Democrático y el Partido de la U por el centro a lo que hoy es el Partido de la U. Y en ese Partido de la U del centro, que es el de Santos, el santismo, se quedan alfiles como Roy Barreras, Armando Benedetti, que hoy son protagonistas del gobierno Petro. Pero quería decirles esto porque pues muchos no saben que el Partido de la U está, y unos se fueron con el Centro Democrático y se volvieron enemigos de los que se quedaron en el Partido de la U, que se quedó más hacia el centro y centro izquierda. Y en ese centro izquierda, Armando Benedetti, Roy Barreras, de casta santista, hacen parte del gobierno de Gustavo Petro. Guillermo Rivera, hoy ministros del gobierno Petro, Roy Barreras, Armando Benedetti, ellos vienen del Partido de la U, pero antes fueron uribistas, después fueron de la U, después se volvieron santistas y ahora son petristas. Hay que hacer la radiografía política. Pero también vienen liberales progresistas como Velasco, el ministro del Interior que acaba de irse, y el señor Juan Fernando Cristo, cucuteño, también liberal, del ala progresista del liberalismo, no del oficialismo de César Gaviria, sino del progresismo, más cercano al centro izquierda, y entonces llega Juan Fernando Cristo al gobierno Petro. Esta introducción para decirles que Juan Manuel Santos hace una visita a Palacio y se nombran algunos ministros, pero se nombra a Juan Fernando Cristo. ¿Y quién es Juan Fernando Cristo? Es un líder liberal. Ya fue ministro del Interior. Ya fue ministro del Interior ¿de quién? De Juan Manuel Santos. Y ahora repite siendo ministro del Interior de Gustavo Petro. ¿Coincidencias? Vamos a ver si son coincidencias o si es un plan trazado. Ahora bien,
Colombia se hace de otra forma, se hace de acuerdo al artículo 376 de la Constitución, no con el constituyente primario con movilizaciones y eso. El país está muy polarizado. Trate de unir al país, eso dicen las fuentes que fue el discurso, pero se ve en esto. Llega Juan Fernando Cristo y pone de bandera la siguiente frase: vamos a hacer un acuerdo nacional. ¿Dónde habremos escuchado lo del acuerdo nacional? Sí, señor, lo escuchamos en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se hace el acuerdo nacional y salen los acuerdos de la paz de La Habana y el acuerdo de la paz con las FARC. ¿Ustedes lo recuerdan? Están diciendo la misma ruta. Acuerdo nacional, es decir, ven y traemos a todos los partidos políticos y gobernamos entre todos esta nación para tratar de unir al país, porque lleva 2 años en su máximo nivel de polarización. Gustavo Petro le ha bajado el discurso, más conciliador, y pone a un caballero de la política, que es Juan Fernando Cristo, que la vez pasada, como ministro del Interior, unió todas las fuerzas políticas. El ministro del Interior, recordemos que es el ministro de la política, el que une, el que trae las fuerzas políticas. En cambio, el doctor Velasco no estaba muy de acuerdo con el tema de la constituyente, tenía sus reparos, aunque Juan Fernando Cristo había dicho lo mismo. Hoy ya lo escuchamos diciendo que sí va a haber una Asamblea Nacional Constituyente, pero para tranquilidad del país va a ser después de que sea presidente Gustavo Petro, para quitarse en ese fantasma de la reelección. En conclusión, sí quieren hacer la Asamblea Nacional Constituyente para poder generar unos cambios que según ellos no les garantiza esta Constitución, y hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Volviendo al tema, quería decirles que el gobierno Petro gira hacia el santismo, trayendo a su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y teniendo alfilas como Armando Benedetti, como Roy Barreras, como Guillermo Rivera o como el doctor Velasco, y muchísimos más. Y es un gobierno de unidad nacional que va a tratar de consolidar todas las fuerzas políticas, bajarle a la polarización y tratar de sacar todas las propuestas, todos los acuerdos, todas las reformas que no han salido en este Congreso, en esta legislatura, pero también además va a seguir diciéndole al país que van a hacer una Asamblea Constituyente, pero no como la que estaba diciendo o la que estaba dando a entender el presidente, sino ahora sí una Asamblea Nacional Constituyente conforme a lo que dice la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 376 dice que es una de las formas de reformar la Constitución, y el artículo 376 dice que mediante la ley aprobada por mayoría de los miembros de la Cámara y el Senado, se puede disponer para que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Nacional Constituyente o no. O sea, lo primero que va a hacer es unir al Congreso, tener un discurso moderado, conciliador, y le va a pedir a Cámara y Senado que aprueben una ley de la República para que esa ley de la República apruebe convocar al pueblo. Esa ley tiene que ser aprobada en mayoría en Cámara y Senado. No la tiene fácil el gobierno, porque también no es un secreto que no están en las mayorías, no está como 50-50. Pero es una legislatura diferente, van a tener menos sorpresas en Cámara y Senado, van a tener unos presidentes de Cámara y Senado más cercanos al gobierno, no como les pasó con el doctor Name, que no les ayudó con el tema de priorizar los proyectos del gobierno. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso? Una ley. Y esa ley tiene que convocar al pueblo. O sea, la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente no está en el Congreso, no está en el presidente. Señoras y señores, la decisión está en el pueblo. Y el pueblo, por la tercera parte, dice acá el artículo 76, que convoca a la Asamblea si lo aprueba cuando una tercera parte de los integrantes del censo electoral dicen sí, convocamos una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y eso qué quiere decir en números? Si tenemos un censo electoral de 49-50 millones de colombianos que pueden votar, el censo electoral está en el orden de más de 13 millones de colombianos que deben votar por esa Asamblea Nacional Constituyente. Tampoco la tiene fácil el gobierno. Recordemos que Gustavo Petro ganó
con un país polarizado, con la mitad de la votación, pero no tiene los 13 millones que tienen que ir a buscar entre todos los colombianos para que le aprueben una Asamblea Nacional Constituyente. Y en esos cambios, pues hoy está diciendo que va a ser sobre unos temas especiales, sociales, unos temas que son de interés público para que la gente apoye o respalde. En este segundo tiempo hay cambios trascendentales. Hace muchas decenas de años no había un comandante de las fuerzas militares que no fuera proveniente del Ejército Nacional, sino que también, en lo que han dicho algunos expertos, es que en la línea santista se nombra un comandante de la Armada Nacional. 13 millones de colombianos tienen que votar a la Asamblea Nacional Constituyente y lo tienen que hacer de forma positiva para que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Y muchos de los que están viendo, compartiendo ese video dirán, ¿pero qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es ni nada más ni nada menos que conformar un grupo de constituyentes que van a ser elegidos también por el pueblo para que se encierren a hacer una nueva constitución política. Este tema, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, porque aquí todos los grupos económicos, gremiales, sindicales, todos los grupos de opinión van a querer tener un constituyente en ese grupo de la Asamblea Nacional Constituyente para que defienda su sector o para que propende por él. Entonces, los industriales van a poner sus empresarios, sus recursos para que hayan allá constituyentes que estén pendientes de que la reforma laboral no los vaya a afectar, ¿no? Los grupos económicos van a meter allá sus personas para que no vaya a cambiar el tema pensional, ¿no es cierto? La reserva activa va a meter también su personal pues para que defiendan el sector de la reserva. Así va a pasar con los docentes, con los indígenas, con los raizales, con los afro. También tiene que haber representación de toda la población, de toda la clasificación que ha dado el gobierno también como población vulnerable o como grupos vulnerables que van a tener derecho propio en esa constitución. Entonces, si alguien propone una reelección en la Asamblea Nacional Constituyente, si la aprueban los constituyentes, lo aprueban. Y aquí, pues, el tema de la reelección que está pensando cada candidato puede salirle al revés, ¿no? En algún momento decían, bueno, es que Petro está pensando en la reelección, pero con ese índice de aprobación del país puede quedar cualquier otra persona de presidente, porque si se aprueba la reelección, como está ahorita en Estados Unidos, donde Trump está aspirando nuevamente a ser presidente, o como Biden, pues puede quedar cualquier expresidente, inclusive Juan Manuel Santos, César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y todos los que quieran presentarse. Bueno, mentiras, ellos son los que están con vida. Entonces la reelección se puede dar, no necesariamente es el de Gustavo Petro. Él ha querido decir que la reelección, que la Asamblea Nacional Constituyente no es para un tema, pero es un tema que desde varios partidos políticos seguramente lo van a meter en algún momento. Seguramente lo van a cambiar, allá puede haber el tema de pena de muerte, ahí puede haber todos los temas que ustedes se imaginen. Entonces los críticos dicen, no, ya tenemos una constitución que permite los cambios sociales, que permite modificar la constitución con actos legislativos, no hay necesidad de cambiar toda una carta política del año 91, ni mucho menos lo van a hacer por los protagonistas del conflicto como el ELN, como el Clan del Golfo, como lo que está pasando con la FARC y la Marquetalia y con todos los grupos que surgen y surgen y surgen, porque mientras no solucionemos el tema del narcotráfico va a haber gasolina para todos estos movimientos. Entonces el país no está en ese ambiente. Esa es la llegada de Juan Fernando Cristo, tratar de unir lazos, tratar de hacer puentes con los partidos, como se hacen puertas en política. Se reparte la burocracia, se reparte el gobierno, se reparte también la dirección de una nación entre varias fuerzas políticas para que entre todos tengan unos acuerdos, y eso es lo que llamamos el tal acuerdo nacional. Entonces, en este segundo tiempo, estamos viendo que hay un técnico que se llama Juan Manuel Santos que está jugando sin jugar. Aunque niegue que tiene participación en el gobierno, este gobierno sí le ha dado trazas a él. 1, está buscando un acuerdo nacional. 2, para el tema de la asamblea del primario constituyente y ahora es una asamblea nacional constituyente.
con otro discurso, con otra posición menos polarizante como la que tiene Gustavo Petro, y con alfiles del santismo, que así digan que no son del santismo, fueron ministros de Juan Manuel Santos. Carlos Andrés, lo que estamos viendo en este segundo tiempo del partido de la presidencia de Gustavo Petro es irse más hacia el santismo, más hacia el liberal, más hacia el centro y tratar de consolidar unas fuerzas para buscar un acuerdo nacional que le permita gobernar en este segundo tiempo mucho mejor que en el primero, donde no lo dejaron ni un gol a anotar. Esa es la editorial en esta semana para Ecovisión Colombia, Carlos Andrés. Bueno, doctor Jorge Iván, antes de que se vaya, el ex canciller Álvaro Leiva está estudiando un punto incluido o contemplado en el acuerdo de paz del entonces expresidente Juan Manuel Santos con las extintas FARC. Y él ha dicho, es posible un acuerdo, es posible que haya una constituyente en aras de cumplir el acuerdo de paz, pero ya el expresidente Santos ha salido y le ha dicho al presidente Petro que no se puede hacer una constituyente por esa vía. Igualmente se ha pronunciado Juan Fernando Cristo, y hay una comunicación en su plataforma de X. Él hace 2 meses dijo, la constituyente es inviable, la reelección es imposible, y hoy ya cuando lo nombran ministro, Gustavo Petro lo nombra ministro del Interior en reemplazo de Juan Fernando Velasco, dice, sí es posible la constituyente. Es como la doble cara. La política es dinámica, ¿no? La política es dinámica y pues si le están mandando a hacer una tarea como ministro, él la está asumiendo y la está recibiendo. Pero me faltó decirle una cosa. Cuando el partido de la U se abrió entre el Partido Liberal, entre el Centro Democrático y el Partido de la U, entonces quedó un candidato del Partido de la U Centro, que es Juan Manuel Santos, y después el Centro Democrático tuvo su presidente, que era Iván Duque, pero todos provenientes del Partido Liberal. Iván Duque también, hijo del doctor Duque, también liberal. A lo que vamos acá es que si quieren la reelección, si quieren esa figura de la reelección, seguramente no se va a dar la figura ni el acuerdo nacional para un tema tan trascendental. Y los demás temas, lo que han dicho los críticos es que se pueden hacer mediante reformas constitucionales, actos legislativos, pero lo que sí han coincidido es Andrés Pastrana, Iván Duque, Juan Manuel Santos. Qué pena con Iván Duque, que no lo nombré como aspirante a la reelección, pero él también. Otra cosa es que ganen, pero todos ellos coincidieron en que no puede haber reelección, y mucho menos con un acuerdo de la paz. Recuerden que el acuerdo de la paz, inclusive, lo perdieron. Los que votamos por la paz, en el acuerdo se votó. Sin embargo, el gobierno hizo adelante y sacó el acuerdo de la paz, que de por sí no tiene esa legitimación que quisiera uno como una Asamblea Nacional Constituyente, que es modificar la Constitución. La tesis del doctor Leiva es impopular, no es conducente, no es técnica, pero fuera de eso es polarizante, no tiene nada que ver con el momento político del país, que tiene que ser realmente la vía que estamos diciendo, un acuerdo nacional. No es viable. Para que haya reelección tendría que darse una modificación de la Constitución por una figura como la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que pasar por una ley en el Congreso, después por 13 millones de votos aprobándola, después tienen que elegirse en todos los constituyentes y después se tienen que encerrar y hacer una constituyente. En el 91, cuando el tema de la IMA 19, se gastaron 6 meses, pero en Chile se gastaron 2 años. Una asamblea se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. La conclusión es esa. Y entonces, para bajarle al tono, lo que ha dicho Juan Fernando Velasco, sí necesitamos constituyente, pero para que estén tranquilos con el tema de reelección, lo vamos a hacer al finalizar el gobierno Petro. Ese es el discurso y esa es la tarea que le pusieron, y todos los políticos y los ministros y todos los funcionarios públicos sabemos hacer una cosa: caso. Y si esa es la tarea que le pusieron, seguramente la tiene que sacar adelante. Muchas gracias, doctor Jorge Iván Reyes. A ustedes, cibernauta, que está siguiendo y que quiere opinar sobre este tema, el petrismo refugiándose en el santismo, la estrategia para estos 2 años de gobierno que le restan
al primer gobierno progresista en la historia de Colombia. Su opinión es importante. Vamos a estar revisando hoy el chat. Mañana estaremos revisando el chat. Su opinión es importante, porque aquí en Ecovisión el protagonista es usted. Buenas noches.